Pues buenos días a los que estéis ahí al otro lado. Me llamo María José López Sanfeliu. Soy la jefa de servicio de fomento de la innovación del Instituto Andaluz de Administración Pública y dentro de este contexto de la Semana de la Administración Abierta, pues el Instituto ayer y hoy, 21 de mayo, pues presentamos lo que hacemos en cada uno de sus servicios. Y hoy, ahora, os voy a comentar, os voy a intentar explicar y convencer de la necesidad de innovar, y para ello, pues, empezaremos este ratito. Al final habrá un turno de preguntas si las queréis escribir en el chat o las queréis manifestar de alguna manera. Intentaré responderlas. Y os hablaré de, como decía, de los instrumentos de impulso a la innovación que se utilizan en el Instituto Andaluz de Administración Pública. Pues empezamos. ¿Cuáles son esos instrumentos? Bien, yo en primer lugar os comentaría, os preguntaría ¿por qué innovar? Porque innovación es una palabra que está continuamente a nuestro alrededor, en la publicidad, en las conversaciones. ¿Por qué innovar? Porque el contexto incluye esta palabra innovación, que incluso de tanto usarla a veces pierde su propio significado. Es el contexto en el que nos movemos, es una necesidad, es una moda, es una recomendación que se nos hace desde otras instancias, es una obligación que tenemos como empleados y empleadas públicos, es una oportunidad y probablemente pues cada una de estas palabras que yo he escrito aquí y los que escucháis pues probablemente podréis añadir muchas otras, pues cada una forma parte de la respuesta de por qué innovar. ¿Qué es la innovación? Pero sobre todo, ¿qué es la innovación pública? Porque innovar para una empresa, pues creo que está claro que es una forma de crecer y de conseguir una rentabilidad económica, pero en la administración pública, ¿qué es innovar? Pues innovar, según entendemos en el Instituto Andaluz de Administración Pública, es crear valor público resolviendo los problemas de forma novedosa. Ni más ni menos. ¿Qué es crear valor público? Crear valor público no es más que resolver los problemas que tienen los ciudadanos mirándolos de forma novedosa, es decir, de forma diferente a cómo se viene haciendo hasta ahora. De ahí la necesidad de abordar los problemas de la ciudadanía de una forma diferente. Por eso he escrito abajo servicio público y ciudadanía, servicio público porque es lo que nos da sentido, es nuestro objeto como administración, y ciudadanía porque nos tenemos que poner las gafas en todo lo que hacemos para mirar a esos ciudadanos a los que prestamos el servicio, ciudadanos que evidentemente somos todos, porque todos recibimos en cualquier momento un servicio público. Pues bien, lo primero que quiero explicaros, es cuál es el contexto en el que se han diseñado todos esos instrumentos de impulso a la innovación que tiene este servicio y, por lo tanto, el instituto. El primer contexto que quiero comentaros es la declaración de la OCDE, ¿vale?, que tuvo lugar en el 2021, que España se adhirió a esta declaración en el 2021, aunque esta es de años anteriores, del 2019. Bueno, pues bien, la OCDE se para a hacer 5 recomendaciones de por qué hay que innovar en el sector público y cómo, por qué y cómo. Y resumidamente podemos decir, y esto está escrito literalmente, que la OCDE
recomienda adoptar y mejorar la innovación en el sector público, alentar y brindar herramientas a todos los servidores públicos, cultivar nuevas alianzas e involucrar diferentes voces, apoyar la exploración, la iteración y las pruebas, difundir lecciones y compartir prácticas. Pues bien, toda esta declaración en 5 frases se traduce en el instituto en una estrategia y en una serie de líneas de actuación. ¿Cómo? Pues en cuanto a la primera, tener una estrategia de innovación y trabajar con las unidades o centros directivos para que se fomente y practiquen la innovación y la hagan suya. En cuanto a la segunda, hablamos de personas. A estas personas hay que somos todos los empleados y empleadas, hay que darles una formación en innovación, en competencias y en metodología para innovar. En cuanto a la exploración e iteración de pruebas, no es ni más ni menos que trabajar en proyectos de innovación, para lo cual hay que tener una metodología que el Instituto posee y la Junta de Andalucía. Y por último, en cuanto a las 2 últimas recomendaciones, se traduce en trabajar con el ecosistema de la innovación. Es decir, con todas aquellas instituciones, personas, actores que tienen algo que decir y que deben participar y que aportan al proceso de innovación. Esto en el instituto se traduce en un plan de formación en innovación para las personas empleadas públicas, en una metodología que algunos que estéis escuchando sonará, que es la InnoGuía, la guía para innovar de la Junta de Andalucía, de la que hablaré un poquito más extendidamente a medida que avancemos. Un ecosistema donde existe un grupo de personas colaboradoras, empleadas y empleados que trabajan en la innovación de abajo arriba, también os lo explicaré más profundamente más adelante, junto con otras entidades como universidades, como Novagó, como CENIS, etcétera. Trabajar con las unidades administrativas, que es el proyecto ADN que tiene el instituto, y la estrategia que es la innovación pública en la Junta de Andalucía a partir de la pandemia. Pues bien, digamos que he querido poneros el contexto para que veáis que se traduce literalmente en las líneas de actuación en materia de innovación que tiene el instituto. La otra parte del contexto es la propia ley de función pública, que en varios artículos que tenéis ahí nos expresa la obligación y necesidad de fomentar la innovación, impulsar la innovación desde el personal directivo y como un derecho individual a participar en procesos de innovación y que toda esta participación en procesos de innovación tendrá un efecto en nuestra carrera horizontal y además será sometida a criterios de valoración, es decir, habrá que valorar en la carrera profesional tanto si un proyecto es o no es de innovación como la participación de una persona en algún proceso de innovación. Todo un reto que está abordando también el instituto. Pues bien, todo en este contexto empezamos a hablar ya de cada una de esas líneas de una manera un poquito más profunda. Pues bien, en cuanto a la mejora de la innovación en el sector público, adoptar y mejorar la innovación en el sector público, esa primera recomendación, el instituto, y yo hago aquí un paréntesis, yo aconsejo que se visite la página web del instituto, en la parte derecha está la innovación y ahí vais a encontrar todas las explicaciones y todos los recursos de los que yo os voy a hablar ahora. Pues bien, en el año 2022 se hizo un barómetro de percepción de la innovación, lo hizo el instituto y coordinado por la Universidad de Granada, que lo podéis consultar porque está el informe en la web, donde a través de más de 8.500 cuestionarios a todo tipo de empleados, por edades, niveles, sexos, pues se le envía ese cuestionario de percepción de la innovación y se sacan una serie de conclusiones, ¿vale? Por otra parte, y también supongo que conoceréis algunos,
la SEGAP ha elaborado una estrategia de innovación para la Junta de Andalucía, la que se denomina normalmente EAPI, y esta estrategia ha estado sometida a información pública hasta hace pocos días. Se han podido hacer las correspondientes aportaciones como necesidad, evidentemente, de tener una estrategia para abordar este reto de impulsar la innovación en la Junta de Andalucía. Pues bien, de este barómetro y con esta estrategia, pues se desarrolla el proyecto ADN de autodiagnóstico de unidades administrativas. Este proyecto, a su vez, que os voy a contar ahora, supone que algunos centros directivos hacen su propio autodiagnóstico, y esto es una consecuencia del barómetro, una de las recomendaciones del informe del barómetro, hace su autodiagnóstico de cómo está en materia de innovación, cómo ve la innovación y cómo se encuentra en esta materia. Los datos que se obtienen de este proyecto ADN pues van alimentando esa estrategia de una administración pública innovadora que está coordinada por la SEGAP y que os he comentado anteriormente. Pues bien, el proyecto ADN autodiagnóstico, que se ha desarrollado en varios años, está concluyendo, aún no, pero ha conseguido que se haga el autodiagnóstico de 19 centros directivos. Se autodiagnosticaron 7 en el año 2023, 6 en el año 2024 y otros 6 en el año 2025, que está en proceso de elaboración ahora mismo del informe final de cada uno de ellos. ¿Qué es ADN? Pues ADN tiene como objetivo, los que se presentan ahí en pantalla, que cada centro directivo tome conciencia de cómo se encuentra en materia de innovación, de que tome conciencia y haga la reflexión de por qué no somos eficaces resolviendo nuestros propios problemas, de que se sensibilice a todo el personal de la importancia de la innovación en los tiempos complejos actuales y de disponer de datos que permitan evaluar cuál es mi progreso en un formato que es fácilmente interpretable. Estos son los objetivos del proyecto ADN. ¿Cómo se desarrolla? Pues el centro directivo interesado o elegido, pues a través de una serie de cuestionarios en los que participan tanto el personal directivo como todo el personal que forma parte de ese órgano directivo, como una parte de él, que es el que participa en los talleres, pero al final la foto que da representa a todo el órgano directivo, pues se hace un análisis, ya digo, a través de cuestionarios, después se hacen unos talleres donde participan unas 30, 40 personas, se hace un diagnóstico de cuáles son sus problemas, de cuáles son sus fortalezas, de cuáles son sus dificultades y se toman una serie de decisiones. Esto ya lo hacen los responsables del centro directivo con unos compromisos de mejora en materia de innovación. Este es un proceso que ocupa unas 15 horas para el centro directivo. Es intenso, pero sí es verdad que al final te agradecen el verse obligados, entre comillas, a hacer esa parada y ese proceso de reflexión, porque, y esto sonará a todos, no tenemos tiempo para pararnos a pensar. Entonces, cuando te paras a pensar, pues ahí afloran muchísimas cosas, ¿no? Y puede actuar como revulsivo en muchas ocasiones para adoptar compromisos, ¿no? que sean un impulso a nuestro trabajo del día a día, ¿no? Esto es ADN y el ADN se traduce al final, toda esa información que se va trasladando a los cuestionarios y de los talleres se traslada a un informe que es un cuadro de mando
donde a la derecha, en la columna de la derecha, se van poniendo, este informe no está aquí puesto con el objetivo de que sea leído, sino simplemente que veáis cuál es su formato, es un cartel acero, yo estoy viendo uno que está colgado en la pared. Entonces se va alimentando de todos los datos de esos cuestionarios, de las respuestas a las preguntas, donde se analizan cuáles son los proyectos que llevamos, cuáles son nuestras dificultades, cuáles son nuestras fortalezas y al final pues se escriben cuáles son los compromisos, a qué se compromete el centro directivo para mejorar, porque al final la innovación también lo que pretende es mejorar el servicio que prestamos. Bien, a esos compromisos posteriormente pues se le hace un seguimiento, ¿no? Para ver cuál es el grado de cumplimiento. Este es el informe está basado en indicadores y esos indicadores pues están basados básicamente en la norma ISO, la 56000, que es la de gestión de la innovación, en la InnoGuía, que es, como ya he comentado varias veces, la guía para innovar de la Junta de Andalucía y el catálogo de competencias para innovar, que también está en la web y lo podéis consultar, que es el conjunto de competencias que necesitamos para innovar, no hay que complicar más las palabras, ¿vale? Entonces, para que os hagáis una idea, los centros directivos y todo el personal tienen que responder a este tipo de preguntas, de problemas a los que nos enfrentamos, cómo los resolvemos, facilitadores y dificultades, cómo se compatibiliza la resolución de los problemas en el día a día y a partir de ahí se hace en el autodiagnóstico, pues qué problemas son los prioritarios, porque salen muchos problemas y esos problemas luego se priorizan en función de la importancia y de la facilidad también para su resolución, la capacidad del equipo, qué necesita el equipo para poder resolver esos problemas, porque a lo mejor el equipo lo que necesita es formación o necesita conocerse para ser capaz de trabajar en equipo, que es otra de las cosas que suelen aflorar en los autodiagnósticos, ¿no? La necesidad de conocerse, de saber lo que hace el departamento de al lado, de que la comunicación interna sea más fluida y que podamos colaborar y cooperar, ¿vale? O cómo nos organizamos. Y qué compromiso, como he dicho antes, asume el equipo de dirección para esa unidad para mejorar sus capacidades de innovación. Pues bien, al final conseguiremos tener el diagnóstico de las capacidades del servicio para resolver los problemas, tener un plan de acción para potenciar nuestras capacidades, una cultura favorecida, se denota cohesión y además se identifican con una cierta facilidad cuáles son las personas clave para la gestión del cambio, que siempre en todos los equipos hay personas que destacan, igual que existen las personas que son totalmente reticentes, pues también existen las personas claves, ¿no? Que son las que pueden impulsar y mover y arrastrar, ¿no? Y el cuadro de mando para ir gestionando los avances. Bueno, el eslogan de ADN es: tenéis 15 horas para hacer un autodiagnóstico, porque realmente son 15 horas, aunque el quebradero de cabeza normalmente es un poquito mayor. Pero bueno, finalmente este es un proceso que se ha ido iterando con el paso del tiempo, en la mejora continua se ha ido iterando y mejorando para llegar a esta síntesis de 15 horas. Antes era un proceso mucho más largo. En general os puedo decir que los centros directivos que participan en ADN manifiestan sorpresa, agradecimiento por esa posibilidad de hacer esa reflexión y pues una cierta alegría y miedo también a veces para establecer cuáles son esos compromisos de acciones a llevar a cabo. Bien, esto en cuanto a las unidades administrativas. En cuanto a la segunda recomendación de esa OCDE, en cuanto a las personas, ¿qué hacemos con las personas? Pues ya comentaba yo que en el instituto pues hay todo un plan de formación para que todo empleado o empleada
adquiera capacidades para innovar y que pueda aprender la metodología de proyectos de innovación. En cuanto a las competencias, pues el catálogo de competencias para innovar está publicado, es un diccionario que está publicado en la web, que lo podéis consultar porque además te define qué competencias y qué comportamientos son los que debe tener la persona empleada pública para ejercitar esa competencia. Y el itinerario básico en proyectos de innovación basados en la metodología de la innovación. Pues bien, en cuanto a estas dos líneas, este plan de formación en innovación del servicio y del instituto, pues ya desde el año 2024 están presentes en formación online abierta en Moodle 4 de esas competencias, la 1, la 3, la 4 y la 6, que se llaman aprender con curiosidad y adaptarse con creatividad, participar en iniciativas transgresoras, exponer de manera persuasiva conceptos complejos y cómo utilizar datos y tecnología para producir soluciones. En fin, son cursos que se certifican 5 horas, pero que os invito a que os los hagáis porque verdaderamente son muy bonitos y muy didácticos, con muchos vídeos, con muchas explicaciones y que verdaderamente te dan la pista de qué debemos tener, qué capacidades debemos tener y desarrollar para innovar y cómo aprender a tenerlas, porque no tenemos por qué tenerlas. No todos somos creativos, no todos sabemos manejar datos, pues esto es lo que, por lo que apuesta el instituto. Bien, hay una cosa que nos he comentado, que por qué el color naranja está tan presente en la presentación, y es porque lo he leído en varios sitios que probablemente muchos lo sepáis. El color naranja representa la innovación, la vitalidad, el entusiasmo, pero sin olvidar que hay datos y que hay metodología, ¿vale? Eso no podemos olvidarlo nunca. Pero sí, me gusta el color naranja. Pues bien, durante este año 2025, pues vamos a sacar en Moodle las competencias que nos faltan, estamos en ello, que son trabajar con las personas usuarias y trabajar en equipo en entornos complejos. Y un curso resumen, le llamamos competencia cero, que sería pues el resumen de todas las competencias. Esto va a salir, se va a ofertar en este año 2025. Más un curso de Visual Thinking, que es una herramienta que nos debe ayudar a trabajar en proyectos de innovación. Bien, con esto habremos completado el itinerario básico en competencias de innovación. Insisto, os invito sinceramente a que los hagáis porque os van a sorprender por la calidad y la profundidad que tienen esos cursos. Pues bien, eso sería formación en cuanto a competencia de innovación, competencias necesarias para innovar. Pero luego hay un programa básico en proyectos de innovación, metodología para innovar. Pues bien, ahí tendremos, y esto también, y ahora os explicaré por qué, saldrá en este año 2025 un recurso en Moodle que se llama InnoGuía, que se llamará, bueno, ya lo llamamos así, InnoGuía 2.0, que va a ser una reformulación, modernización y actualización de la InnoGuía, que ya existe como recurso y podéis consultarla en el instituto, en la web del instituto. Habrá un curso que se llamará Descubriendo la InnoGuía, que nos permitirá aprender a utilizar esa metodología, a seguir los pasos de la innovación. En este inicial serán los primeros pasos de esa metodología de innovación. Y uno, Innovate, que es un curso que ya se ha ofertado en años anteriores, donde las personas que lo hacen, a las personas que lo hacen se les enseña, se las acompaña a formular, a transformar una oportunidad de mejora en un
en un problema y en un reto de innovación. Y ahora os lo explico esto cuando os explique los pasos que tiene la InnoGuía. Bien, con esto tendríamos el itinerario básico en proyectos de innovación. Pues seguimos. Esta es la InnoGuía. Yo no sé si alguno la conoce, yo os la presento, no sé si la vais a ver, espero que sí, la presento aquí en papel. También está en web, entrando en innovación en la web del IAB, pues se accede a ella. Es un recurso que nos permite seguir ese camino de la innovación desde que yo veo, tengo una inquietud por hacer una mejora, resolver un problema, hasta llegar a la implementación final de la solución. Esta es la InnoGuía tradicional y estamos trabajando en la InnoGuía 2.0 que saldrá este año y que ya se está trabajando en su diseño y digitalización. Pues bien, me quiero parar aquí porque quiero explicar un poquito cuál es esa metodología de la innovación que está expresada en esta InnoGuía 2.0. Pues fijaros, os lo voy a explicar, lo voy a intentar explicar con un ejemplo. Veis que hay unos rombos, una parte divergente, otra parte convergente, exploración, empatía, ideación, prototipado, escalado. Ya digo que es una reformulación, mejora y actualización de la antigua InnoGuía. Voy a pararme aquí porque quisiera poneros un ejemplo de la metodología de innovación, ¿no? Porque hablamos de InnoGuía y en qué consiste la metodología de innovación. Entonces quisiera poneros este ejemplo. Espero que sea suficientemente ilustrativo. Imaginaros que cualquier delegación, consejería, publica una línea de subvenciones para un colectivo vulnerable, con el mayor esmero, con el mayor de los cariños, deseando que esos fondos verdaderamente reviertan en ese colectivo vulnerable, y resulta que esa subvención pues prácticamente nadie la solicita. Hablamos de cualquier colectivo vulnerable, no hace falta concretar más. Y se queda y los recursos se pierden. Bien, entonces, ¿qué podría pensar ese centro directivo que ha lanzado esa línea de subvención? Con la mejor de las intenciones. Pues bueno, pues las personas destinatarias no se han enterado. Pues, por ejemplo, vamos a pensar, bueno, pues vamos a hacer una gran campaña de comunicación, vamos a gastarnos el dinero con una empresa para que llegue a las personas destinatarias objeto de esa subvención. Y comprobamos nuevamente que esa subvención no es pedida, no hay solicitudes, o hay muy pocas, o el incremento de solicitudes es muy pequeño. Esto se le pueden poner datos, evidentemente. Bien, ¿qué de bueno nos aporta la metodología de innovación? Pues mira, la metodología de innovación, la InnoGuía, lo que nos dice es que si nosotros exploramos y transformamos una oportunidad, tenemos unos fondos para un colectivo vulnerable. Queremos resolver ese problema, en vez de buscar la solución e implementarla, voy a contratar a una empresa de comunicación para que me lance una campaña que llegue a todo el mundo y luego comprobar que no tiene efecto en la resolución de ese problema. Pues vamos a estudiar a fondo a las personas, y estaríamos entonces en la fase de empatía. Vamos a estudiar a fondo quiénes son las personas destinatarias de esa subvención. Quiénes son, cómo se relacionan con la administración, qué dificultades tienen para llegar a la administración. Vamos a hablar con las asociaciones a las que acuden esas personas vulnerables, a ver cómo se desenvuelven para intentar encontrar un camino, ¿vale?, que nos conduzca a una solución, que es que esas personas soliciten esa subvención.
Entonces, estudiaríamos a fondo cuál es el contexto, cómo son las personas, qué entidades, por ejemplo, qué asociaciones las atienden y definiríamos finalmente lo que es en la fase de convergencia un reto de innovación. O sea, el reto de innovación que se formula siempre como pregunta sería ¿por qué las personas vulnerables no son capaces de solicitar esta ayuda, con lo cual se pierden en consecuencia los recursos públicos? Bueno, pues a partir de ahí vamos a idear soluciones, vamos a ver qué podríamos hacer en vez de contratar una empresa de comunicación, qué podríamos hacer para que esa subvención les llegue. Vamos a idear soluciones. Aquí evidentemente la ideación siempre tiene una participación importante, la creatividad, y luego vamos a elegir las mejores. Esto siempre, esto es lo que representa la divergencia y la convergencia. Vamos a abrir para luego concretar. Vale, entonces vamos a suponer que en esa fase de ideación, pues la mejor propuesta que tenemos es que tenemos que hacerlo a través de ciertas asociaciones a las que acuden esas personas vulnerables. ¿Por qué? Porque ahí no les da vergüenza, porque ahí la información la obtienen directamente, porque esas personas no acuden a las oficinas de empleo, porque esas personas no se leen el BOJA, porque esas personas no atienden a esas campañas de comunicación. Pues bien, vamos a pensar que en una de las ideas que concretamos es que fuera unas ciertas asociaciones. Bueno, pues vamos a hacer un prototipo sencillo, ¿vale? Un prototipo de solución. Un prototipo de solución donde igualmente habrá una fase divergente y luego una fase convergente, pero ese prototipo, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir probarlo pues a lo mejor en un barrio o a lo mejor en dos barrios, pero hacer un prototipo, algo que nos permita probar con bajo coste si eso soluciona o no nuestro problema. Si el prototipo funciona, pues ya lo podemos escalar, pues lo podemos escalar a otros barrios, lo podemos escalar a otras provincias, lo podemos escalar a otras asociaciones, a otros entornos. En definitiva, hemos estudiado a fondo el problema, hemos estudiado el contexto, nos hemos puesto en el lugar de esas personas que son las que tienen que solicitar la subvención, hemos visto los actores con los que podemos interactuar y con los que interactúan esos ciudadanos y hacemos un prototipo y luego lo escalamos. Y probablemente, pues como resultado de esta metodología, el número de personas que solicitan esa ayuda pues se incremente muy considerablemente. Además, esta metodología permite iterar en cualquier momento, es decir, el prototipo no me funciona, pues me he equivocado, pues vuelvo a empezar, vuelvo a estudiar a ver otra manera para que el prototipo me funcione. Vale, no sé si lo dejo suficientemente claro, pero yo creo que la idea fundamental de iteración, prueba y de la InnoGuía, pues creo que más o menos, pero bueno. En cualquier caso, siempre lo podéis preguntar. Entonces, esta InnoGuía 2.0, que la filosofía es la misma de la InnoGuía antigua, se va a convertir en un recurso de autoaprendizaje en Moodle. En vez de esta InnoGuía que teníamos antes, en la guía para innovar, que está en papel y en formato web, al que podéis acceder desde la web del instituto, pues será un recurso de autoaprendizaje Moodle al que tú puedes acceder tantas veces cuanto quieras, porque no será un curso al que después se obtiene un certificado, sino que es un recurso para aprender la metodología. ¿Vale? Pues seguimos. Seguimos, si puedo seguir, porque ahora no me deja avanzar. Pepa, pincha en la pantalla donde tienes la presentación y le das a la flecha. Ahora, no, vale. Perfecto. Vale.
seguimos con la... Madre mía, son dificultades. Bueno, las dificultades están ahí, oportunidades para superarlas. Pues bien, seguimos con este esquema que yo tenía de esa traducción literal del contexto, que eran las recomendaciones de la OCDE, y ya hemos dejado el plan de formación y vamos a la tercera recomendación, que es apoyar la exploración, la iteración y las pruebas, proyectos de innovación. Y ahí el instituto pues tiene varios recursos, como son el mercadillo de ideas, donde personas que han tenido una iniciativa y la han presentado en un buzón, del que a continuación os hablaré, pues se eligen las mejores. Estas iniciativas pueden ir a una incubadora donde se les ayuda a la formulación del reto de innovación, que es un problema concreto bien definido, ¿vale? Otro recurso es InnoLab, el laboratorio para innovación, que es una aceleradora de proyectos, que aquí os presento, por ejemplo, en papel el resultado de InnoLab de una de sus ediciones. Ha habido varias, este año no hay ninguna, ¿vale? Y el acompañamiento con formación para ayudar a equipos que han presentado una iniciativa, que la han avanzado siguiendo, la han evolucionado siguiendo esa metodología de innovación. Pues puedan, con formación en metodología, puedan llegar a implementarla, que al fin y al cabo la innovación necesita de implementación, necesitamos que se haga realidad, que los proyectos de innovación se implementen en la práctica. Por otra parte, en cuanto al ecosistema tan necesario para impulsar la innovación, pues podemos hablar de un tipo de ecosistema para difundir lecciones y compartir prácticas, y aquí hablaríamos de Innovanda, que es la comunidad de personas que trabajan por la innovación de abajo arriba, que también es un producto que diseñó el IAP ya hace años y que ha ido creciendo con el paso del tiempo y que ha conseguido una comunidad de personas formadas en innovación muy activa y con muchas propuestas. Y en cuanto a ecosistemas, el de tipo 2, pues cultivar alianzas e involucrar diferentes voces, están todas las instituciones y con las que trabaja y colabora el IAP. Pues desde la OCDE, que os he comentado que me va siguiendo por toda la presentación, Novagó, CENIS, la Universidad de Granada, con la que se hizo el barómetro, con la que se está iniciando un proyecto para el que ha recibido fondos y que ha elegido como colaborador de administración al Instituto Andaluz de Administración Pública. Y todo esto al final, pues está en esta foto, que es la coherencia de todo lo que está diseñado en el servicio y en el instituto en materia de innovación. Descubre la innovación, innóvate, fórmate en la presentación y en la formulación de retos de innovación. Los que son buenos van a la incubadora, las mejores iniciativas que salen de la incubadora van a InnoLab, que es el acelerador del proyecto, y todo abajo veis la InnoGuía. Bien sea la tradicional, será la nueva, la reformulada, ¿no? Pero esta es la coherencia de todos los trabajos que se hacen en el instituto desde hace ya muchos años en materia de innovación. Y aquí, pues no están presentados, pues estarían todos los actores desde personas colaboradoras de Innovanda, universidades donde está el conocimiento, todos los actores que favorecen todo este proceso. Os he hablado de Innovanda y ya estoy terminando. Decía antes que es un producto del instituto que se creó hace muchos años, en el que yo he participado desde hace también bastantes años, ¿no? Entonces, es una comunidad de personas
empleadas públicas que trabajan en la innovación de abajo arriba, porque no lo he comentado, pero innovar, hay muchos tipos de innovación, pero básicamente podríamos decir que hay innovación de abajo arriba, que es la que promovemos los empleados desde nuestro puesto de trabajo, pero también hay una innovación que es de arriba abajo, es decir, la que proponen los centros directivos y que evidentemente trasciende a toda la administración o a su servicio de arriba a abajo, como su nombre indica. Entonces, las dos son importantes. Las dos son importantes, tiene que haber una, pero también tiene que haber la otra, porque la que se impulsa desde abajo también tiene que contar con el apoyo de arriba. Y de ahí, por ejemplo, que en ADN pues, se trabaje con los centros directivos, con quien toma las decisiones y quien puede impulsar esa innovación de arriba abajo. Ambas son necesarias e importantes. Bueno, se fomenta en esta comunidad el trabajo colaborativo, el aprender haciendo y establecer redes de personas, tan importantes para todo el proceso de innovación, para ese ecosistema del que hablábamos antes. Y con esto yo acabo mi presentación. No sé si hay pregunta o no hay pregunta. Buenas, Pepa. Tenemos por el chat una pregunta Sí, que nos hace una usuaria que dice que sí. a los cursos de formación abierta, ¿cómo acceder si somos de la Junta de Andalucía? Pues simplemente es, si entramos en la web del instituto, en la parte de la derecha que está la innovación, pues hay una parte que pone aprende fórmate en materia de innovación y se pincha el enlace y esto nos dirige directamente a Moodle, donde nos podemos automatricular en esos cursos de formación abierta que yo os he comentado. Esos cursos de formación abierta, como novedad este año, están abiertos todo el año. Es decir, tú te puedes automatricular en cualquier momento y en un tiempo, y una vez que lo termine, en un tiempo bastante razonable, pues se te va a enviar una notificación diciendo que ya tienes tu diploma disponible para descarga. ¿Vale? Pero en cualquier momento. Antes había como 2 ediciones al año de 6 meses y solo se expedían los certificados al final y ahora hemos conseguido con la nueva aplicación de formación, con la nueva tramitación y gestión con Galatea, pues se consigue que hemos conseguido que estos cursos estén abiertos todo el año. Entonces, cada uno lo puede hacer en el momento que lo desee. ¿Vale? ¿Hay más preguntas? No, creo que no, ¿verdad? No, No, ya no más tenemos más. Si preguntas. quieres, le das paso tú ya a Javi, que creo que está conectado en la sala. Sí, pues si no hay nada más que preguntar, espero que os haya interesado lo que os he contado, que hagáis los cursos y que visitéis esta web del instituto y que os forméis en innovación, porque de verdad que es un mundo que finalmente, como yo digo, te abduce y una vez que entras, pues como un camino que no tiene marcha atrás, ¿no? Me encanta trabajar en esto. Entonces, pues sin más y agradeciendo vuestra escucha, paso la palabra a Javier Domínguez Murillo